¿Alguna vez te has preguntado quién mueve los hilos de la economía mundial? A menudo oímos hablar de dos nombres muy poderosos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se presentan como los salvadores de la economía global, los que vienen al rescate cuando un país está al borde del abismo. Pero ¿y si te dijera que detrás de esa fachada de ayuda y progreso se esconde una historia mucho más oscura? Imagina un mundo en ruinas. Estamos en 1944. La Segunda Guerra Mundial ha dejado ciudades enteras convertidas en escombros, economías destrozadas y un futuro incierto. La gente necesita esperanza, un plan para reconstruir no solo edificios, sino también sus vidas. En medio de ese caos, los líderes de 44 naciones se reúnen en un tranquilo hotel de Bretton Woods, en Estados Unidos. Su objetivo era ambicioso: crear un nuevo orden financiero mundial para evitar que una crisis así volviera a ocurrir. De esa reunión histórica nacieron dos gigantes, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial. La idea sonaba perfecta. El FMI se encargaría de mantener la estabilidad de las monedas y prestar dinero a los países en apuros para evitar que colapsaran. Por su parte, el Banco Mundial financiaría grandes proyectos de infraestructura, como presas, carreteras y centrales eléctricas, para impulsar el desarrollo en los países más pobres. En resumen, uno era el médico de emergencia y el otro, el arquitecto del futuro. Sobre el papel, era una promesa de un mundo mejor, más estable y próspero para todos. ¿Quién podría oponerse a eso? El discurso era impecable: orden, ayuda, progreso. Eran los nuevos pilares sobre los que se construiría la paz y la prosperidad global. Millones de personas en todo el mundo depositaron su confianza en estas nuevas instituciones, viéndolas como la única salida a la devastación de la guerra. Pero las promesas, a veces, se rompen, y el poder, cuando no se controla, puede corromper hasta las mejores intenciones. Con el paso de las décadas, esa noble misión empezó a torcerse. Los préstamos venían con condiciones, las famosas recetas del FMI que obligaban a los países a tomar medidas drásticas, a menudo en contra del bienestar de su propia gente. Los proyectos del Banco Mundial, que prometían desarrollo, en muchas ocasiones terminaron beneficiando a grandes corporaciones en lugar de a las comunidades locales, desplazando a miles de personas y destruyendo el medio ambiente. Poco a poco, el sueño de Bretton Woods se fue convirtiendo en una pesadilla para muchos. Los salvadores se transformaron en acreedores implacables y la ayuda se convirtió en una trampa de deuda de la que es casi imposible escapar. Los países que acudían en busca de un salvavidas terminaban encadenados a políticas que no habían elegido y que los hundían aún más en la pobreza. El poder que nació para reconstruir el mundo también comenzó a atraparlo. Esta es solo la primera página de una historia compleja y llena de sombras. Una historia sobre cómo dos de las instituciones más poderosas del planeta, creadas para ayudar, terminaron siendo acusadas de perpetuar la desigualdad y el sufrimiento en muchas partes del mundo. Ahora vamos a hablar de cómo se conquista un país sin disparar una sola bala. La estrategia es simple, elegante y letal. Imagina esto: un país entra en una crisis brutal. Su moneda se desploma, la deuda externa se vuelve impagable y el desempleo se dispara por las nubes. La gente está desesperada. Y justo en ese momento aparece un salvador con traje y corbata: el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Llegan con una oferta que parece irresistible: miles de millones de dólares en préstamos para estabilizar la economía y recuperar la confianza de los mercados. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero como todo en la vida, ese dinero no es gratis. Tiene un precio, y es altísimo. A cambio del rescate, el país debe aceptar una serie de condiciones muy estrictas, lo que ellos llaman programas de ajuste estructural. ¿Y qué significan estas condiciones en la vida real? Primero, reducir drásticamente el gasto público. Esto se traduce en menos presupuesto para hospitales, escuelas y servicios sociales. Adiós a la inversión en lo que más importa. Segundo, privatizar empresas estatales. Las compañías de electricidad, agua, telecomunicaciones, que antes eran del pueblo, se venden a corporaciones privadas, muchas veces extranjeras, y a precios de remate. Tercero, subir los impuestos, pero no a los más ricos, sino los impuestos al consumo que afectan a todos por igual, empobreciendo aún más a la clase trabajadora. Cuarto, eliminar subsidios a productos básicos como la gasolina o los alimentos. De un día para otro,
El precio del pan y el transporte público se puede duplicar o triplicar. Y finalmente, la joya de la corona. Abrir completamente el mercado a la inversión y los productos extranjeros, lo que a menudo destruye la industria local, incapaz de competir. Estas medidas suenan muy técnicas, muy económicas, pero en la práctica significan recortes brutales, despidos masivos y un aumento desgarrador de la pobreza. Durante las décadas de los 80 y 90, cientos de países en América Latina, África y Asia aplicaron estas recetas al pie de la letra. El resultado, casi siempre el mismo. Las grandes cifras macroeconómicas, las que leen en Wall Street, quizás mejoraban un poco. El déficit bajaba, la balanza de pagos se equilibraba, pero en la calle la realidad era otra: hambre, miseria y desesperación. El FMI prometía crecimiento y prosperidad. Lo que realmente dejó fue una nueva y sofisticada forma de colonialismo, una dependencia económica de la que es casi imposible escapar. Y aquí es donde entra en escena su hermano gemelo, su cómplice perfecto, el Banco Mundial. Mientras el FMI se encarga de imponer la austeridad y debilitar al Estado, el Banco Mundial llega para ayudar con el desarrollo. Financia grandes proyectos de infraestructura, autopistas, represas gigantes, megaproyectos energéticos. Suena bien, ¿no? El problema está en los detalles. La mayoría de las veces, los contratos para construir esas obras se otorgan a grandes corporaciones multinacionales, casualmente de los mismos países poderosos que controlan el FMI y el Banco Mundial. Entonces, el dinero del préstamo nunca llega realmente a la economía local. Es un ciclo perfecto y cerrado. El dinero sale de Washington, va a las empresas de sus países aliados que trabajan en el país endeudado y luego regresa a los bancos de Washington en forma de pago de deuda y ganancias. El dinero va y vuelve, pero casi nunca se queda en el país que pidió el préstamo. Y lo peor llega cuando el país, devastado por los ajustes y sin una industria fuerte, no puede pagar su deuda. ¿Qué pasa entonces? No hay problema. El FMI ofrece una solución: refinanciar la deuda. Es decir, te dan un nuevo préstamo para pagar los intereses del préstamo anterior. Pero este nuevo préstamo viene con condiciones aún más duras, con más ajustes, más privatizaciones. Es una espiral de endeudamiento perpetuo. No se necesitan tanques ni ejércitos. No hace falta invadir. Solo se necesitan contratos, economistas y políticos dispuestos a firmar. Es una conquista silenciosa, con un bolígrafo como arma principal. ¿Qué pasa cuando las instituciones creadas para salvar al mundo se vuelven más poderosas que los gobiernos a los que supuestamente sirven? Con el tiempo, estas dos entidades crecieron hasta convertirse en gigantes, capaces de decidir el destino económico de un país entero con una simple firma en un documento. ¿Quieres una prueba de su poder? Hablemos de votos. En el FMI, no todos los votos son iguales. Estados Unidos controla cerca del 17% del poder de voto. Esto es suficiente para vetar cualquier decisión importante que no les convenga. Si le sumas el poder de Europa, que ocupa la mayoría de las sillas importantes, te das cuenta de quién manda realmente. ¿Y los países en desarrollo? Esos que, irónicamente, son los que más necesitan la ayuda, apenas tienen voz ni voto en las decisiones que marcarán su futuro. En teoría, el FMI y el Banco Mundial son instituciones globales, neutrales, hechas para todos, pero en la práctica se han convertido en el brazo financiero del poder occidental. Sus decisiones no son simples recomendaciones, han moldeado la historia moderna, y no siempre para bien. Pensemos en los años 80 en América Latina. Sus famosos programas de ajuste estructural provocaron una crisis tan profunda que se la conoce como la década perdida. Millones de personas cayeron en la pobreza mientras sus países se ahogaban en deudas. Luego, viajemos a Asia en 1997. Durante la crisis financiera asiática, el FMI llegó con sus rescates, pero a un precio altísimo. Exigieron recortes brutales en el gasto público, liberalización de mercados y privatizaciones masivas. El resultado fue el colapso de economías que hasta entonces eran prósperas, dejando a su paso un rastro de desempleo y desesperación. Y en África, la historia se repite con una crueldad particular. Los préstamos que se vendieron como una oportunidad para el desarrollo se transformaron en una trampa de deuda. Generación tras generación, muchos países africanos se vieron obligados a pagar deudas impagables, desviando recursos que podrían haber ido a salud, educación o infraestructuras. Los números no mienten y son escalofriantes.
Por cada dólar que el llamado Sur Global recibe en forma de ayuda internacional, devuelve más de $2 en pagos de intereses y de la propia deuda. Es un ciclo sin fin, un sistema diseñado no para ayudar, sino para mantener el control. El FMI y el Banco Mundial nacieron con la noble promesa de salvar al mundo, de reconstruir economías y evitar futuras crisis. Pero con el paso de las décadas, su rol cambió. Se convirtieron en los guardianes de un sistema global donde el dinero no solo compra bienes, sino también soberanía. Hoy en día, ya no hacen falta invasiones militares ni cañones para someter a un país. El método es mucho más sutil y a menudo más efectivo. Solo se necesita un préstamo, una firma en un contrato y una larga lista de condiciones. El lado oscuro del FMI y el Banco Mundial no está en los discursos que dan en sus conferencias de prensa, sino en lo que hacen a puerta cerrada, en las cláusulas que nadie lee. Porque la regla de oro del poder moderno es simple. Cuando controlas la deuda de alguien, controlas al deudor. Y hoy, casi todos los países del planeta, de una forma u otra, le deben algo a ese dúo invisible que nació en una conferencia en 1944. Como dijo alguien, el poder ya no conquista territorios, conquista economías. Y en ese juego, el FMI y el Banco Mundial son los campeones indiscutibles. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este tema te parece tan importante como a mí, no olvides darle a like, suscribirte para no perderte la continuación de esta serie y compartir este video. Nos vemos en el próximo.